cuando se reglamentó ya el decreto hubieron varios tributaristas que plantearon esta situación con la práctica. En la práctica, si vamos, sí, se puede aplicar parte del saldo a la incorporación de otro bien de uso, ¿no? Siempre que estamos hablando de venta y reemplazo. Pero justamente hay toda una parte que dice que no y hay toda una parte que dice que sí, justamente basándose en el artículo 96 del decreto reglamentario, en donde el decreto reglamentario me establece que la venta y reemplazo yo la entiendo para la compra de un inmueble o para la compra de un terreno con posterior construcción, ¿sí? Entonces, en el material de la UBA ustedes van a encontrar en el ejercicio siguiente, ahora vamos a ir, vamos a partir del mismo ejercicio de la clase pasada, y van a ver que una parte del producido de la venta se aplica a digamos, a la compra, en teoría, de un rodado. De ahí viene este planteo. Evidentemente, la contadora, a ver si me fue el nombre ahora, la contadora, la que armó la guía, ella está a favor, digamos, del esquema de cualquier bien, ¿no es cierto? Y la verdad que nosotros como cátedra adoptamos esta guía, así que también estamos de acuerdo con eso. Por eso les hago la aclaración y pierdo todos estos minutos para hacerle la introducción de dónde viene el tema de venta y reemplazo de un inmueble. Y por qué, para mí personalmente, era por otro inmueble y justamente basándome en el artículo, en este caso 196, no, el suyo, el Martín, 159. de la ley vieja es el 96, de la numeración vieja, digamos. Justamente de ahí proviene. O sea que a los fines de la práctica vamos a entender práctica y teoría, de que yo lo puedo reemplazar, o sea, hacer venta y reemplazo, tanto por inmueble como por muebles, siempre que tengan el destino o rodados, ¿no es cierto?, en este caso. Así que vamos un ratito, rápido, al ejercicio que tenemos en la clase anterior, por favor, que era el ejercicio 11, si mal no recuerdo. Profe, aprovecha para avisar a todos los chicos. Ahí yo pasé el link ese que yo pasé acá en el Google Meet. Es el decreto reglamentario actualizado. El que acabo de leer. Por si alguien no tenía y no podía conseguir. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, El 14 me parece que era, profe. ahí estoy volviendo para atrás. Sí, 14, 20 de reemplazo. Perfecto. ¿Se acuerdan rapidito así de cómo hemos arrancado el planteo? Que teníamos la, la casa de cambio, la empresa de cambio, que tenía un inmueble que lo había vendido creo que en no me acuerdo si era en 1950 o 1.950.000. 1.950.000. No, perdón, lo había comprado en ese valor y lo había vendido en 2 millones. Esperen que voy a buscar el enunciado, así no digo. Lo había comprado en 1,5 millones, que afectó a su actividad comercial allá por el 2006, y lo vendió en 2 millones ahora en el 2018. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sobre eso trabajamos toda la clase anterior. Y que en la primera parte del planteo, lo que nos decía el práctico era que yo ese inmueble lo iba a vender y posteriormente iba a comprar otro inmueble y iba a aplicar esto de venta y reemplazo. Sobre eso jugamos la clase anterior, por así decirlo, con los distintos aspectos de si en este caso era lo que yo invertía en el nuevo inmueble era menor, me quedaba con un diferencial, por así decirlo, fuera, sin aplicar al reemplazo. Y en el planteo inmediato siguiente, lo que hace dice, ¿qué pasa si yo, además de comprar el inmueble, destino parte a un rodado? Que en realidad lo que destino al rodado, que esa es la parte que les quiero charlar con ustedes, la parte que destino al rodado es de 400.000 pesos. Si vamos al planteo original o a la resolución original que habíamos visto en la clase anterior, lo que yo hacía era, yo había vendido en 2 millones, ¿sí? Y apliqué 1.950.000, 1.950.000 a la compra de un nuevo bien. O sea, una partecita quedó por fuera, ¿sí? Eso lo habíamos visto. Pero ahora me plantea otra situación. Me dice que además de haber comprado ese inmueble, también compré un rodado por 400.000 pesos. Entonces, acá el análisis es el siguiente, ¿sí? Escúchenme y después vamos al práctico para que lo veamos en definitiva. Fíjense que acá varía la situación.
No porque haya comprado un rodado, porque en definitiva acabamos de explicar que es lo mismo, sino que lo que varía es que en realidad estoy aplicando una suma mayor a la que yo obtuve por vender el inmueble, ¿sí? Yo obtuve 2 millones por vender el inmueble y estoy aplicando 1.950.000 más 400.000 pesos. Todo eso estoy aplicando a la compra de nuevos bienes que van a reemplazar al inmueble que vendí. Entonces, acá lo que varía principalmente es que voy a poder aplicar el 100% del resultado. ¿Por qué? Porque el 100% del ingreso yo lo estoy aplicando a la compra de los nuevos bienes. Y lo otro es que voy a afectar al costo de cada uno de los bienes, porque hay un bien que lo compré por no me acuerdo cuánto era el valor, 1.900.000, no me acuerdo, no recuerdo bien el valor, y el rodado lo compro por 400.000. Entonces voy a tener que hacer una ponderación para poder afectar los 741.000 pesos, que era mi rentabilidad de la venta de ese inmueble, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ujú. Y que eso es lo que nos plantea. Si nos vamos al práctico, fíjense que el práctico nos plantea esa situación. Si se ubican, la página es a ver si me aparece acá en algún lugar. 88. 88, exactamente. Fíjense que tengo el local, 1.950.000 pesos, que es a lo que destino. El rodado, 400.000 pesos, me da 2.350.000. O sea que yo invertí más de los 2 millones que obtuve por vender el inmueble, el primer inmueble. Entonces, obviamente, puedo aplicar el 100% al costo del reemplazo. Y lo que hago después es, si mi inmueble es de 1.950.000, el nuevo que adquiero, y el rodado es de 400.000 pesos, saco la proporción que representa cada uno para después afectar a su costo, o sea, reducir su costo, en esa misma proporción, aplicando los 741.000 pesos o 741.000 pesos, que era la rentabilidad que yo obtenía por la venta del primer inmueble. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿O estoy yendo muy rápido? Es lo único que varía, es la única variable que yo tengo en consideración con respecto a la primera parte. Vamos a suponer, vamos a olvidarnos del rodado. Vamos a suponer que yo compro un inmueble, pero en vez de comprar por 1.950.000 pesos, compro por 2.350.000 pesos. ¿Sí? El mismo ejemplo que ahora, solo que con un inmueble, en vez de un inmueble y un rodado, en cuanto al quantum de la operación. ¿Qué haría yo en ese caso? Ahí no tengo que hacer proporción. ¿Por qué? Porque todo lo que yo adquirí lo destiné, entre comillas, a la compra del nuevo bien. Entonces, todo el resultado de la venta del primer inmueble lo puedo afectar al costo del segundo inmueble. No tengo que hacer proporción, no tengo que hacer nada, o sea, es mucho más fácil la operación. Entonces, hasta acá pudimos ver venta y reemplazo de inmueble, venta y reemplazo de un inmueble con un rodado, venta y reemplazo de un inmueble por otro inmueble de un menor valor, venta y reemplazo de un inmueble con un rodado por un valor mayor, y reemplazo de un inmueble por otro inmueble de mayor valor. ¿Sí? Todo ese compendio de actividades se ven lo estamos charlando, digamos, para que ustedes después lo desarrollen en su casa. Hasta acá, ¿hay alguna duda con esto? Profe, ahí cuando usted dijo lo de sacar el porcentaje de utilidad afectada, ¿cómo se sacaría ahí el porcentaje que es para inmueble y rodado? Y es fácil, porque fíjese que usted tiene, ¿cuál es el valor de su inversión? ¿Cuál es el valor de lo que usted compró? 1.950.000 el inmueble, Pero de la operación total. 2.350.000. Entonces, para saber cuánto es la parte de inmueble, es 1.950.000 dividido 2.350.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo mismo con el rodado. 400.000 sobre 2.350.000. Y eso me va a dar el porcentaje. Ahora les hago una consulta. ¿Tiene sentido hacer ese porcentaje?
Y sí, porque está hecho así en ejercicio. No, mentira. Por eso, piénsenlo. ¿Tiene sentido hacer? ¿Por qué no le aplico directamente a un inmueble si en definitiva le voy a aplicar amortizaciones a todo igual? Tiene sentido porque ese porcentaje va a ser por se va a dividir la utilidad del inmueble que se vendió para la nueva amortización entre los dos Claro, bienes. sí, sí, pero si yo lo afecto al inmueble o lo afecto al vehículo, bueno, en este caso el vehículo es muy chiquito y no me va a dar para absorber toda la utilidad, pero vamos a suponer que el vehículo me diese para absorber toda la utilidad. ¿Para qué hago ese cálculo? ¿Por qué no lo aplico directamente al inmueble y listo, y me olvido? Si el inmueble nuevo absorbe perfectamente 741.000 pesos. Y no sé, capaz le quedan pocos años de amortización al inmueble y le queda más años al rodado. Puede ser esa una respuesta, Santiago, ¿eh? Pero es mucho más sencillo. Puede ser esa. Usted va bien perfilado. ¿Por qué? Porque al final, digamos, se va a amortizar por total de 741.200. Entonces no importa a qué bien, digamos. Claro, usted fue bien perfilado en cuanto a que, acuérdense que en un caso yo tengo trimestres y en otro caso yo tengo años directamente. Me varía la forma de cálculo, me varía lo que usted dijo, la vida útil, o sea, no es lo mismo la vida útil de un bien que la vida útil del otro. Yo podría tener cuotas de amortización distintas. Por eso, o si no, lo más práctico, si el resultado fuese el mismo, no se preocupen que nosotros afectaríamos directamente a un inmueble o no haríamos el cálculo de la proporción, y es justamente porque tanto la composición como la forma en que la ley me determina la amortización de un bien y de otro, hace que el quantum varíe. Al variar el quantum, hace que yo pague más o menos ganancia, y si yo soy más o menos bicho, en cuanto a cálculos matemáticos, digo, no, vamos por este lado que me va a dar menos impuesto a pagar. ¿Sí? Entonces lo que se busca de alguna forma es que sea lo más justificable posible el cálculo. Bueno, estamos entonces con esto, lo doy por terminado en la parte de venta y reemplazo. Ya les digo, no les va a tocar en el parcial. Quédense tranquilos, no les va a tocar en el parcial. Ahora, no les puedo decir que no le vaya a tocar en el final. ¿Está? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Y tampoco les puedo decir que no les vaya a tocar en el final en forma teórica. Como tampoco yo nunca les dije que en el final les puede tocar en forma teórica, y justamente puede ser de que vengan todo este tipo de preguntas de diferencias de evaluación y demás. ¿Ah? Igual que la otra pregunta que yo no les dije, que cuál es la diferencia de por qué estaba en tercera y no en primera. Por favor, no me salgan con que yo a esa clase no vine porque se pudre todo, ¿eh? Bueno, está cerrado este tema. Me gustaría ver con ustedes ahora, porque ya estamos cerca del... Ahora voy a tirar la palabra bomba, y es donde ustedes se comienzan a poner nerviosos y comienzan a transpirar. Estamos llegando a octubre, y cuando llegamos a octubre estamos llegando al parcial. Así que seguramente, sí, sí, seguramente de octubre no va a pasar el parcial. Vienen las mesas especiales, por ahí a lo mejor alguno se quiere presentar a una mesa especial. Así que bueno, un mes especial octubre en la agenda. Eh, Conmigo la verdad que vimos todo lo que puede llegar a entrar en primera. Casi todo lo que puede llegar a entrar en primera. Vimos, ya les dije, todo lo que tiene que ver con amortización, ya más que nada es práctica. Me gustaría ver si vamos a saltar ahora y vamos a ir a la resolución de un trabajo práctico integral. ¿Por qué les hago este salto? Ustedes ya vieron con Premuda o con Ananía la parte del resto de las deducciones. Por ejemplo, empleada doméstica y esas cosas. Profe, con Ananía no empezamos la práctica todavía. ¿Cómo? Que con Ananía no empezamos la práctica todavía. Ah, no empezaron todavía la práctica con Enrique. No. Él ¿Y qué estaba también? comentando en la última clase el artículo 30 que usted también habló. Deducciones Pero como personales. estoy hablando de la parte general. Claro, quedó explicando lo de
pidió Premuda y dejó en la fotocopiadora un material que tendríamos que haber leído, digamos, como no da las clases. Que leyeron, seguramente leyeron. Vamos a hacer el Digamos, material Sí, sí, que de qué leímos. les dejó Omar. Dejó de renta de sujeto no empresa, se fui a sacar, y rentas celulares. Perfecto, bárbaro. Bueno, no, yo para ubicarme nomás, ¿por qué? 80 Porque les pesos voy en a hacer el, un... 80 pesos en el creador por si alguien no tiene. Vamos, Martín, ahí tiene, usted tiene una participación en crear. No, mire, les cuento por qué les digo el tema este de por qué les hago hincapié y les pregunto. No por nada, sino porque yo voy a pegar un salto en lo que es la práctica. Hay cosas que ustedes todavía no las vieron, pero que a mí me interesa mucho que lo comprendan en la estructura del práctico, ¿sí? En la estructura de un práctico integral. Porque al ritmo que vamos, no sé si vamos a llegar a ver mucho más, por lo menos antes del final, ¿no es cierto? O sea, perdón, antes del parcial ahora. Vamos a ver un poco más de primera. Mi objetivo hasta antes del primer parcial es que ustedes comprendan primera, haber desarrollado todo lo que es primera y deducciones personales, ¿sí? Pero también me interesa mucho que ustedes comprendan de qué estamos hablando cuando hablan conmigo. ¿Por qué? Pues yo incluso perdí bastante al principio de la cursada, por así decirlo, por el tema de que traten de entender la estructura, porque entendiendo la estructura les va a ser mucho más fácil entender después algunas cuestiones de la práctica y dónde están ubicadas. O si no, después ustedes tienen ideas sueltas, porque ven cosas conmigo, ven cosas con el contador Premuda, ven cosas con el contador Ananía, y después como que cuesta ensamblar todo eso. Parece que los tres damos cada uno una materia distinta. Y no que todo es ganancia y que en realidad todo es la misma declaración jurada. Y se comienzan a mezclar, por ejemplo, ustedes ven conmigo primera y van a ver con el contador Ananía cuarta. Y las deducciones personales son las mismas para cuarta y son las mismas para primera. Entonces, lo que me interesa ver con ustedes hoy es un esquema global de que lo charlemos, que lo visualicemos, un esquema global, y que en la próxima clase nos vamos a meter a desarrollar ese esquema global. ¿Sí? Obviamente, por eso les aclaro, hay cosas que ustedes no la van a ver, perdón, no van a saber porque no lo vieron todavía. De deducciones por ahí le corresponde a otros los profes, pero sí me interesa que al menos les suene y que vean dónde está la estructura para que después, cuando vean específicamente esa parte con alguno de los profes, ubiquen en qué parte del estante está. ¿Sí? Más allá que lo vean conmigo, que lo vean con el contador de Premuda o que lo vean con el contador Ananía. Pero por lo menos ubican en qué lugar está. Fíjense, vayamos al práctico número, aguárdenme que creo que es el 17. ¿De qué es, profe? Sí, el 17 el integral. El integral, el primer ejercicio integral de persona física, persona humana. ¿Sí? La página es la página 96. Yo les voy a... ¿Están todos con ¿están todos con el práctico? Sí, sí. ¿Sí? Porque lo vamos a ir desmenuzando, no para resolverlo ya, sino lo que me interesa es que comencemos a desarmar la estructura para que ustedes comiencen a ubicarse dentro del planteo de ese práctico, ¿sí? ¿Vamos? Bueno. Entonces, el planteo del práctico nos habla de persona humana, o sea que cuando yo les digo persona humana, ustedes se tienen que ubicar automáticamente en dónde pueden, rentas de qué tipo pueden llegar a ver cuando yo les digo persona humana. Primera, segunda y cuarta. ¿Y tercera no? No, porque es persona humana. Ah, puede haber, sí, de tercera. Claro, puede haber. ¿Sí? Perdón. Pero está bien, está bien, está bien, porque la idea es esta, ¿sí? Que lo discutamos. No es lo normal, no es lo que yo quiero buscar cuando les hablo de persona humana, pero sí nos podemos encontrar también con rentas de tercera, depende cómo es la configuración de esa persona humana.
Si esa persona humana está organizada como un sujeto empresa, y va a tener renta de tercera. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. En principio, este planteo nos habla de una persona humana y nos dice que, a ver si le pone nombre al sujeto, determinar el impuesto a las ganancias, ingresar, el patrimonio. Esto es otra cosa, Daniel Martín, ¿sí? Es famoso médico cirujano. Esta es otra cosa que nos tenemos que ir ubicando cuando planteamos un esquema de liquidación. Y tenemos que resolverlo. ¿Qué me pide el planteo? ¿Sí? Porque muchas veces me pasan los parciales, me pasan los finales, por ahí les digo, determine tal cosa, y vienen y me miran así, después que desarrollaron todo el práctico, y me dicen, ah, pero usted pidió solo tal cosa. Sí, le pedí solo eso, pero, y ahí ya perdieron un montón de tiempo, que no es lo mismo la presión que sienten resolviendo todo el parcial completo, una liquidación completa, a que por ahí solamente determinar rentas de primera, y en el parcial por ahí haya rentas de segunda, de cuarta, ¿sí? ¿Se entiende? Lo primero siempre es ubicarnos en qué es lo que, qué es lo que yo tengo que sacar como dato de esto y para qué me sirve. Entonces, en este caso, fíjense que el sujeto es un contribuyente, Daniel Martín, acá que determine la ganancia del sujeto para el periodo 2019, me pide el patrimonio final y el monto consumido. Todas esas cuestiones todavía no las vimos, las vamos a ver después, que es toda la estructura global de liquidación y es mucho más complejo. Eso va después que veamos tercera, va a ir para el final. Pero ya es la estructura final de una liquidación. ¿Sí? Por ahora me interesa que sepan eso. Entonces, el planteo a mí me tira de que el sujeto y me da una serie de situaciones. Fíjense, está casado con Marisa Mosquera, tiene profesión, me dice que la mujer recibió honorarios por tantos pesos, está inscripta en el régimen simplificado, o sea que es monotributista, heredó tanta plata cuando falleció la abuela, el matrimonio tiene 3 hijos. ¿Para qué les parece que me da toda esa información? El tema de las Para hacer las deducciones. Deducciones personales, ¿sí? Sí. Ahora, esto puede estar al principio, puede estar en el medio, o puede estar al final del planteo, ¿sí? Lo importante es que ustedes comiencen a entender para qué es cada información. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, todo este primer encuadre es para deducciones personales. Y acá es donde a veces en los parciales, el que es recursante me va a entender. Y acá es donde a veces en los parciales arrancan por las deducciones personales. ¿Sí? Arrancan por las deducciones personales. Y después no hacen ganancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quedaron entrampados tratando de resolver deducciones personales. Y yo lo que les sugiero es traten de resolver ganancia y después ganen la parte de deducciones personales, porque en la liquidación final también viene después. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo la estructura. Entonces, acá me dice que me da una serie de situaciones familiares y demás. Y ahí ya me separa, fíjense, tengo el punto 1 que me habla de los ingresos y egresos. ¿Sí? Me da ingresos y egresos, me da una serie de información larga, sigo por varias páginas, fíjense que abono, y me da al final un patrimonio. Fíjense, al final del planteo, en la página 99, me plantea un patrimonio. Yo digo acá, pero ¿para qué miércoles puedo crear un patrimonio? Si estoy hablando de ganancia, ingresos, rentas de primera, segunda, tercera y cuarta, sujeto persona física. Después del primer parcial, vamos a comenzar a ver que todo eso me sirve para hacer la declaración jurada, ¿sí? Porque voy a tener variaciones, acuérdense que a partir de la inflación yo comienzo a tener variaciones, comienzo a tener resultados que voy a tener que poder medir, voy a tener que ver situaciones patrimoniales que se han modificado de un año al otro y que me sirven para justificar ganancias. Y acá les cuento algo como una idea para que lo tengan en la cabeza. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que? ¿Qué pensarían ustedes, sí? Si yo les digo que en el año gané, vamos a hablar con más propiedad, tuve rentas por 200.000 pesos y resulta que este año yo tenía un Fiat 600 y aparecí con una Ferrari. ¿Qué pasó ahí?
Claro, Yo declaré, hice mi declaración jurada, pero espectacular, seguí todo lo que me dijo el profesor en clase. Quedó pipí cucú mi declaración jurada, pero impecable. ¿Qué pasó ahí? Obviamente tengo ingresos sin poder justificar, porque de algún lado, a algún lado, yo me dio como para comprarme X patrimonio, y por eso es importante el patrimonio. Es lo que a mí me permite después ver si lo que yo estoy armando o no tiene sentido. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque cuando yo miro un patrimonio un año, yo digo, bueno, tenía este patrimonio al año, al principio del año que valía 10 pesos, y tengo este patrimonio al final del año que vale 100.000 pesos. Entonces tengo que haber ganado en el medio, debo haber tenido una renta de por lo menos 200.000 pesos, porque tuve que haber vivido y tuve que haber comprado cosas por 100.000. ¿Me siguen? Es como un kiosco, salvando las distancias, o la casa de cada uno. Si entró 10 pesos y yo gasté 50, y una de dos, o robé plata por ahí, o alguien me financió, pero no hay muchos misterios en esto. Entonces, las situaciones patrimoniales, más allá de permitirme determinar algunos conceptos de ganancia puntuales, de variaciones patrimoniales, también es un reflejo que me permite ver si mi declaración jurada tiene sentido o no. ¿Sí? Muchas veces han escuchado de que a más de un político le dicen, uy, a este no le cerró ni el blanco siquiera. Y justamente nos referimos mucho a esto, cuando obviamente tus números no te cierran por ningún lado. Vos decís, yo gano 10 y aparezco con propiedades por todos lados, auto por todos lados. Entonces, por eso es el planteo así, ¿sí? Nunca perdamos de vista. ¿Me sirve a mí para primera? En principio no me sirve para nada. Salvo que en la situación patrimonial me indique algún valor de alguna propiedad que compró en tal momento o en tal otro. ¿Estamos? Entonces, en principio, para lo que vemos primera, no nos sirve para nada. Ahora vamos a ir directamente a la resolución del práctico. Bueno, perdón, y me da la escala de, en la página 100, fíjense, página 100, me da la escala de deducciones personales. Entonces, fíjense cómo está jugando el práctico del planteo. Me da al principio todos los datos y al final la escala. Y yo le agregaría algo más, que puede ser la escala de ganancias, que todavía no vimos, que después depende del resultado, yo tengo una escala que va topetada de distintas formas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes se encuentran con una situación de estas, con un planteo de un parcial, con el planteo en donde tienen rentas de distinta naturaleza, es identificar qué información es hacia dónde yo tengo que llegar. En este caso, ustedes tienen que determinar la renta. En este planteo, no lo vamos a hacer ahora, no es la idea. Ustedes tienen que llegar a la renta y identificar para qué es cada información que me presentan. Si la información es preponderante o no para lo que yo estoy buscando y para lo que me piden que resuelva. Fíjense que si yo les pido en todo este planteo que me determinen renta de primera, el 80% de la información no les sirve para nada. Y acá es donde a veces me ha pasado, se han embalado y hicieron primera, segunda, tercera, cuarta, deducciones, justificación y nada que ver, no se les pide eso. ¿Tá? Otro tema importante, ustedes van a ver que justificaciones patrimoniales, que es la parte que les estoy contando, esta de autos, que cómo yo hago, por qué, cómo justifico mis incrementos patrimoniales dentro de la ley, es una parte que habitualmente no la pedimos. ¿Sí? La vamos a ver, la van a ver en clase, pero habitualmente no la pedimos. Yo personalmente les sugiero que la aprendan y la aprendan muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes están a pasitos de recibirse de contadores y les va a tocar hacer una declaración jurada. Y les va a tocar hacer una declaración jurada de ganancia. Ojalá les toque pronto que tengan que hacer declaraciones juradas de ganancia, porque quiere decir de que no están peleando con monotributistas. ¿Sí? Y que están cobrando mejores honorarios. Entonces, les va a tocar esa situación y no van a encontrar a nadie que les explique cómo es justificación de variaciones patrimoniales. Y ahí es donde van a comenzar a tener problemas, ¿sí? Entonces, bueno, esta era mi idea, darles el esquema global del planteo. Ahora vamos a la resolución, fíjense. Profe, una consulta. Sí,
Vio que en la consigna dice que hay que determinar el patrimonio final. ¿Eso sería la parte que usted acaba de explicar, digamos? ¿Determinar el patrimonio final tiene algo que ver con la justificación o es otra la cosa que hay que hacer? No, es otra la cosa que hay que hacer ahí, ¿sí? Ahí lo que se tiene que, en este caso, ahí, nosotros que vemos, así como en IVA, ¿sí? En impuestos 1, vemos lo que es IVA junto con ingresos brutos. ¿Por qué? Porque son impuestos a los consumos. En esta materia tenemos lo que son impuestos a las rentas, digamos, y entra la parte de impuestos patrimoniales. Dentro de impuestos patrimoniales teníamos lo que era mínima presunta y bienes personales, ¿sí? Mínima presunta prácticamente está muriendo y nos queda bienes personales. Para bienes personales tenemos justamente que buscar cuál es el patrimonio que tiene una persona. Para eso es que te pide esta segunda parte, ¿sí? También, normalmente no lo pedimos en un parcial a bienes personales. O sea que ganancias se liquida gente con bienes personales, ¿puede ser o no? Depende antes era ganancias, depende, si es una persona física, tributa bienes personales. Y si era una persona jurídica, tributa mínimo no imponible, digamos lo que eran ganancias al mínimo no imponible. La naturaleza y el impuesto eran muy parecidos, varían con algunas cuestiones, ¿sí? Pero tienen más que ver, eso lo vamos a ver más adelante igual, que tiene que ver con el quantum del patrimonio que tiene una persona y que paga sobre eso un X porcentaje. Y tiene que ver con los impuestos patrimoniales, ¿no es cierto?, que vemos en toda esta materia, en todo lo que es impuestos 2. Por eso les planteaba, y esto por ahí les sirve para ver qué les está pidiendo, ¿ven? O sea, hay muchas cosas que se piden. Normalmente nosotros no le vamos a pedir. Y si este criterio cambia, no se preocupen que yo les voy a avisar, ¿sí? Si nosotros en una mesa o en un parcial podemos llegar a pedir bienes personales o podemos llegar a pedir tal cosa, yo les voy a avisar. O sea, si tienen conmigo, yo les voy a avisar, no se preocupen. No vamos a buscar, o sea, imagínense que con lo poco que vimos de ganancia hasta ahora, tengo para hacer dulce y hacer distintas alternativas. La verdad que irme hacia bienes personales no tiene sentido, o sea, es ser muy mala leche, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso ya les aclaro para que no busquen la quinta pata al gato. Ahora, yo les sugiero, ya más cerca de ser colega de ustedes que otra cosa, que todas estas diferencias de impuestos, la naturaleza de cada impuesto, sí la tengan muy claro, ¿sí? Lo que les digo, justificación de variaciones patrimoniales, pónganle mucha ficha a eso. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, va a ser lo primero con lo que se van a encontrar, uno no le presta atención y les puedo asegurar que después en la práctica se arrepienten completamente de no haber aprovechado por ahí esa parte, ¿sí? Porque no van a saber ni por dónde arrancar. Bueno, listo. Vamos a la parte de la estructura. Les quiero mostrar la estructura para que ubiquemos cada pedacito en dónde va. Fíjense, bueno, la página 101 me da la escala de ganancia, que es de acuerdo a la ganancia neta que me da. Yo tengo una parte que es fija y una escala, digamos, una parte que es fija y una parte que es variable según el quantum de mi ganancia. No tiene mucho misterio, ya lo vamos a ver. Y en cuarta categoría, eso se ve de otra forma inclusive. ¿Por qué? Porque yo en primera, vamos a suponer que estoy solo en primera. ¿Se acuerdan que cuarta es básicamente rentas que provienen del trabajo personal? ¿Sí? Nos ubicamos, pueden ser honorarios, o pueden ser honorarios porque trabajo en forma independiente, o puede ser rentas como empleado en relación de dependencia. Y hay un abismo entre una cosa y otra. Cuando es en relación de dependencia, cumplo todo un sistema en el cual se informa de una manera. Y si soy soy autónomo, digamos, soy profesional autónomo o ejerzo una actividad, va por otro esquema. ¿Por qué? Porque simplemente a fin de año hago mi declaración jurada y ahí aplico todos los descuentos. Entonces son dos universos distintos dentro de la misma renta que es de cuarta. ¿Está? Ahora, con primera si yo tengo solo campos o solo propiedades y alquilo solamente durante todo el año solo campos o solo propiedades, voy a tener una sola declaración jurada y todas las deducciones personales y todo lo que tenga que aplicar, lo voy a aplicar en el momento en que prepare mi declaración jurada, porque no le tengo que rendir a nadie. Como mi ingreso no viene de nadie más que de mi propia actividad, no es que tengo un empleador, nadie me tiene que hacer retenciones del tipo de las que caen sobre los ingresos de cuarta, entonces yo aplico cuando hago la declaración jurada a final del año, ¿está?
En este caso, este sujeto tiene ingresos de primera, tiene ingresos de cuarta, y ya lo vamos a ver seguramente después en forma integral una vez que avancen más con el contador premuda y con el contador ananía. Pero acá lo que me interesa es que veamos el esquema. Entonces, vamos a la página, por favor, fíjense, la primera página es la 102, con el planteo, ¿ven? Que yo tengo una parte que es conceptos, ven que acá tengo una serie de departamentos, una serie de esquemas, tengo la forma de cálculo, tengo la legislación que apliqué, los artículos, y fíjense que la mayoría es de primera, ¿sí? Que son todas las propiedades que tiene este sujeto en sus distintas versiones, campos, ¿no? Y voy liquidando todo lo que es rentas de primera, hasta acá, ¿sí? Página 102. Se mezcla con algo de cuarta, que es lo que yo les decía, que este sujeto tiene sueldos u honorarios, que son de cuarta, y se plantea en el esquema de la columna de cuarta. Y después, la parte que viene después de determinación de imposición cedular, ¿sí? Lo que viene en patrimonio al inicio, patrimonio al final y demás, eso en este momento no quiero o sea, lo registren como que es parte de lo que les explicaba de justificación de variaciones patrimoniales, nada más. ¿Sí? En eso no pierdan tiempo en este momento. Me interesa que entiendan el esquema, ¿ven? Lo que veíamos que tengo toda una hilera que es renta de primera, toda una hilera que es renta de segunda, tercera y cuarta. En la parte de primera va todo lo que tiene que ver. Acá yo lo que le agregaría, o lo que le puede llegar a pasar, no en un ejercicio, o sea, imagínense que para que yo le plantee un parcial de este tipo, de la envergadura de este planteo, y encima con fuente, imagínense si a esto le agregamos fuente extranjera, rentas cedulares, la cosa se complejiza, Liquida ¿sí? gente en Como la para ir mesa. abriendo la cabeza. ¿Cómo? Liquida gente en la mesa. Claro, o sea, como para que pasen bien el fin de semana, les estoy contando, ¿sí? Entonces se complejiza, ¿ven? Pero esta es la estructura básica del planteo. Yo tengo todo lo que es rentas de primera, que eso lo vieron conmigo, y toda esta parte que es rentas de primera, ustedes hoy están sin ninguna duda en condiciones de resolver. Porque tiene que ver con amortizaciones, tiene que ver con alquileres, no tiene que... Acuérdense que venta y reemplazo, eso va en tercera, acuérdense que lo que es impuesto cedular de venta de inmueble va en segunda, ¿sí? O sea, nada de eso tiene que... Entonces, todo lo que tiene que ver con primera era renta, alquileres, deducciones. Todo eso ya lo vimos y en varias oportunidades. Después, fíjense, me voy a la página siguiente, a la 103. Vamos a darle vuelta. Sigo con lo mismo, solo que acá ya me voy a la parte de imposición cedular. El planteo del práctico me va llevando a lo que es imposiciones cedulares, ¿sí? Y imposiciones cedulares que puedan llegar a ver con el contador premuda, básicamente lo van a ver con él. Y ahí no hay mucho para hablar porque no es lo que a mí me corresponde. Hasta ahí, ¿sí? Vamos a la siguiente página. A la página 104. Fíjense que prácticamente estoy prácticamente terminando con la parte de lo que es la estructura de la declaración en sí, ¿sí? De lo que eran rentas de primera. Hasta acá, ¿yo qué hice? Nada más que determinar rentas de primera, rentas de segunda, rentas de tercera, rentas de cuarta y sus justificaciones patrimoniales que me van a servir para después. Y en esta última parte le agrego una partecita más, que es la parte, fíjense que es cuadro de intereses, deuda de evaluación, casa habitación, premio auto, una serie de conceptos especiales, si se quiere, que también lo vamos a ver, pero que de alguna forma van al final, fíjense que van al final y me sirven más que como ganancia para justificar variaciones patrimoniales. Porque no son conceptos que tengan que ver con ganancias, sino son conceptos que a mí me permiten justificar por qué me pude comprar la Ferrari. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí entran que me gané el premio, me gané el loto, me prestó mi abuela, solo que voy a tener que poner el quit de la abuela. Si van a mentir con eso, asegúrense que la abuela no pueda ir a prisión, ¿sí? Que tenga más de 87 años, porque si no la van a meter en cana a la abuela. Y una serie de justificaciones que tienen que ver con lo que yo gané en el año. Hasta ahí es la primera partecita de la declaración jurada, ¿sí? Es la primera parte que a mí, de lo único que me sirvió hasta acá, es la clase con el contador de Rojas, con la clase con el contador de Ananía y la clase con el contador Premuda. Listo.
Acá recién yo llegué, ¿se acuerdan en el esquema ese global que habíamos visto en una de las primeras clases? Que eran las rentas de cada categoría y que yo le restaba los gastos que eran de cada categoría, los gastos propios, los gastos necesarios de esa categoría. Y después tenía otro tipo de deducciones y así, ¿sí? Fíjense que hasta acá llegué solamente a esa parte. Avanzo y ya ahí comienza la parte de, tengo el resultado, fíjense, aguarden un segundo, voy a volver a la página anterior. Fíjense por favor en la página 104. Si ven en la última partecita de la página, van a ver que dice renta neta antes de deducciones generales. Renta neta antes de deducciones generales. ¿Sí? Y si me voy a la página anterior, váyanse por favor a la página anterior. Oh. No, en la página anterior no, quédense por favor en la página 104. Sí, página 104, ahí nos quedamos. Renta neta antes de deducciones. Fíjense que acá lo que yo llegué es simplemente lo que hice acá fue, acá el cuadro no está tan separadito como me hubiese gustado, pero bueno, no hice más que las rentas de cada categoría, rentas que tuvo cada categoría, y las deducciones que eran propias de la categoría. Le fui restando cada una de las deducciones que tienen que ver con deducciones propias de cada una de las categorías. Y ahí llego a lo que es la renta neta. ¿Se acuerdan que yo les decía que partía de la renta bruta y llegaba a la renta neta? Que la renta neta no es la renta sobre la cual se aplica el impuesto, sino que a esta renta todavía vienen otra serie de deducciones. ¿Se acuerdan las del 83, la del 82 y toda la madre en coche? Bueno, esas son las que nosotros deberíamos comenzar a aplicar acá a partir de la página siguiente. Si me voy a la página 10, que es la 105 del esquema, fíjense que tenía un resultado y acá viene una deducción muy importante que es la de medicina prepaga. ¿Sí? Después lo van a ver porque no es una deducción especial, es una de las tantas que teníamos antes, ¿sí? Del 83, 82 y todas esas. Rentas de deducciones no especiales, pero sí otro tipo de deducciones. Y acá estas, por ejemplo, les cuento lo que normalmente pasa. Ven que acá dice medicina prepaga. Y acá algunas veces, si yo tengo ingresos de cuarta, lo van a ver con el contador Ananía, cuando yo tengo ingresos de cuarta, tengo el sueldo, obviamente, y después tengo las deducciones necesarias, y dentro de las deducciones necesarias voy a tener lo que es la obra social, que es lo que me descuentan del sueldo. Y a veces, por no entender bien lo que es una obra social y lo que es propiamente lo que tiene que ver con una medicina prepaga, que no es una obra social, sino que es una empresa que me cobra un monto y por ese monto que me cobra me presta un servicio de salud, esto va acá, mientras que lo que tiene que ver con la deducción de cuarta, que es por lo que tiene que ver con deducciones que me hacen en el recibo de sueldo, va en la parte de cuarta categoría, allá abajo, al principio, cuando arrancamos, ¿sí? Y recién acá yo comienzo a aplicar la deducción por la medicina prepaga, que tiene un límite, y que yo necesito llegar a la renta, a una determinada renta, a la renta neta antes de esto, para poder aplicar la prepaga, que tiene un límite. Hasta ahí, lo dejamos ahí, ¿sí? Está la prepaga. Fíjense que recién ahí yo llegué al resultado neto antes de las deducciones personales. Fíjense dónde recién comienzan a impactar las deducciones personales. Yo determiné todas las rentas, determiné todos los gastos necesarios, determiné la medicina prepaga, todo eso, y recién ahora voy a comenzar a ver dónde impactan las deducciones personales dentro de la liquidación. Y fíjense que tengo el resultado neto antes de las deducciones personales, tengo el resultado neto por la imposición cedular, ahí ya saqué lo que tiene que ver con imposiciones cedulares,
Y ahí recién comienzan a ver, ¿ven? Mínimo no imponible, esposa, hijo, todos los datos que me dio al principio del planteo. Todos los datos que me dio al principio del planteo, recién ahora comienzan a impactar en mi declaración jurada. Una vez que apliqué, de ahí tengo la deducción especial computable por imposición cedular, bueno, todo el tipo ¿se acuerdan que habíamos visto cuando vimos deducciones personales, que había una deducción especial que era igual al mínimo no imponible cuando se daba una determinada situación en rentas cedulares? Acá recién va esa deducción, que es donde yo lo aplico. Y ahí recién llegué a la ganancia neta, fíjense que está en negrita, ganancia neta sujeta a impuesto. Recién ahí yo llegué al número al cual le aplico la escala. ¿Sí? Profesor, ¿Me sigue? Sí. Sí, les escucho. los gastos de servicios sanitarios, médicos y paramédicos están después de las deducciones generales en el esquema de liquidación que teníamos nosotros, digamos. Eso que mencionó usted, dependiendo de qué categoría sea de obras sociales o médica prepaga privada, digamos, no tiene que ver con eso y está No, después. está bien lo que usted pregunta, claro, está bien, Nicolás, lo que usted pregunta. No, no, justamente ahí es donde me quería detener en cuanto a la estructura, porque usted el primer día que vieron conmigo la estructura, es más de uno habrá dicho, pero qué estupidez me está hablando este profesor, me está dando un esquemita que es el 83, 84 y perdimos una hora de clase. Lo que pasa es que con eso yo lo que le quería después era traer a esta situación. Porque en ese esquema muy simplificado, parece que yo la tengo re clara, porque son 4 conceptos locos. Y ahora comienza lo que usted dice, Nicolás. Lo que tiene que ver con obra social, lo que a mí me deducen que es obligatorio, por eso yo les preguntaba si ustedes tenían una idea de lo que era el trabajo autónomo, cuando era un trabajo en relación de dependencia, los descuentos que tengo cuando tengo un recibo de sueldo, porque los descuentos que me hacen, yo no puedo elegir que me hagan o no me hagan los descuentos cuando tengo ingresos de cuarta. A mí, yo soy un empleado en blanco, y tengo un bruto, tengo un neto y tengo descuentos, y tengo aportes y tengo contribuciones. Toda esa parte son exclusivamente deducciones de rentas de cuarta categoría como gastos necesarios. Y lo que usted me dice de gastos médicos, paramédicos y todo eso, son otro tipo de gastos, que es porque yo pagué por fuera algún médico, me tengo que ir a la parte, que eso lo tienen que ver justamente con el contador Ananía, a la parte de ese tipo de deducciones, que son otras deducciones, que no son las deducciones personales, que a mí me ponen determinados requisitos para cargar esas deducciones y van en otro lugar y que es acá, ¿sí? En otro lugar completamente distinto y me piden situaciones completas. Fíjense que también el pago de autónomos, en algún momento habíamos hablado de autónomos, autónomos va en esta última parte y va antes de las deducciones personales. ¿Sí? ¿Por qué va antes? Porque yo tenga o no tenga autónomos, primero que puedo deducir, tenga o no tenga los 12 pagos, lo que yo haya pagado autónomo lo puedo deducir. Y segundo es porque según lo que haya pagado puedo seguir deduciendo el incremental o no. ¿Sí? Que habíamos visto que era la deducción especial era si yo era un profesional, si no era profesional, si todas las distintas alternativas. Y recién acá comienza a jugar eso. El error más común que yo detecto, le podría decir que en el 50% de los parciales, cuando lo presentan, es justamente ese error, Nicolás, el que no terminan de entender el descuento obligatorio de ley que me hacen en un recibo por la obra social y el gasto que yo hago o la prepaga, y yo puedo tener deducciones que son de mi recibo de sueldo y después gastos de prepaga. ¿Sí? Y puedo tener los dos conceptos y van en lugares completamente distintos de la declaración jurada. Por ejemplo, Completamente. una pregunta, por Sí. ejemplo, si yo soy empleador y aparte Sí. pago digamos, una médica prepaga privada, ahí tendría esos dos casos, digamos, por ejemplo. ¿O nada? No, porque si usted es empleador, usted paga rentas a un empleado suyo. Su empleado va a tener rentas de cuarta. Usted no va a tener rentas de cuarta. Es la situación en que usted sea, por ejemplo, profesional, paga su autónomo, paga lo que tenga que pagar, y además trabaja en relación de dependencia en una empresa. Entonces, por su trabajo en relación de dependencia en la empresa, usted va a tener ingresos de cuarta categoría,
con deducciones que va a ser de obra social, todo lo que tenga, que esas deducciones que vienen por recibo son las deducciones que usted va a poner en cuarta como deducciones necesarias de la categoría. Aguárdenme un segundito. Un segundito, gordo, vení. Anda con mami, dale, papá ya termina. Papi ya termina, está terminando. ¿Sí? Esas deducciones son las deducciones que usted va a tener en cuarta como deducciones de esa categoría, como necesarias de esa categoría, ya al principio. Y lo que usted pague de prepaga o lo que sea, va a ir en otro lugar, ¿sí? Que es justamente en esta última parte. Y siempre y cuando cumpla con determinados requisitos. ¿Sí? Por eso es lo que les quería dar, la gráfica global de lo que es. ¿Qué podemos llegar a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer una declaración jurada de primera, en donde todos estos componentes no estén, no va a estar cuarta, no va a estar tercera, no va a estar... Pero sí podemos tener el esquema de rentas de primera, deducciones propias de primera, deducciones generales, deducción de todas las rentas, y toda una serie de esquemas, autónomo, ganancia mínima no imponible, y va a ser la misma declaración que yo les mostré en la estructura, solamente que acotada a una declaración jurada de una persona que solo tiene rentas de primera. ¿Sí? Y el esquema va a ser exactamente igual que esto que les mostré ahora. Obviamente no va a tener la complejidad de tener distintas rentas. ¿Sí? Por eso quería graficarles algo que lo vimos al principio y que habrán dicho, uy, ¿para qué el cuadrito este? Si son 3 conceptos, 4 artículos, y, y les puedo asegurar que esos 4 artículos nos sacan canas verdes en un parcial. Así que bueno, en principio es esto. Yo lo que les pido es, vimos lo que tiene que ver venta de reemplazo. La clase que viene vamos a ver si podemos hacer un ejercicio integral. Yo voy a buscar y voy a ver, porque va a ser el viernes que viene recién, voy a buscar uno que sea específicamente de ganancias que tenga rentas de primera y que podamos trabajar todos estos conceptos de deducciones personales, ¿sí? Va a haber algunos conceptos que van a quedar supeditados a que lo vean con el contador ananí o con el contador premuda, como las deducciones, las que le digo, de autónomos y demás, pero que al menos van a ver conmigo en dónde van, para que después lo que vean con los contadores es las condiciones para que yo lo pueda aplicar nomás, ¿se entiende? Pero que les quede el esquema global de qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, que tengan un excelente fin de semana largo y bueno, nos vemos el viernes. Igualmente, Espectacular. profe. Muchas gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Claro, para Saludos. terminar, bro. Buen Gracias, fin. profe. Igualmente. Hasta luego.